Vayamos a Mateo capítulo 5. Leeré desde el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato, quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Nos detendremos en el versículo 26. Cuando leemos este pasaje, quizá nos encontremos con que nuestros pensamientos se desvían en varias direcciones y nos sintamos confundidos. Se debe a que no hay absolutamente nadie que pueda estar ante Dios con una conciencia tranquila basándose en lo que dice aquí, nadie en absoluto. Pero cuando reflexionamos en este pasaje, surge el problema de qué es lo que necesita hacer una persona para poder estar como es debido ante Dios. Si Jesús nos dijera qué hacer y cómo hacerlo, podríamos pensar que deberíamos hacer lo que Él dice, pero dado que nuestras fuerzas tienen límites, nos es difícil hacer exactamente lo que Él dice. Pero el problema es que, cuando Jesús dijo cosas como estas, primero debemos considerar a quién se estaba dirigiendo en ese momento. Y luego, ¿quién debe recibir estas palabras? ¿Qué tipo de personas necesitan recibir lo que estas palabras están diciendo? Hay personas que consideran que pasajes como este pertenecen a la ley constitucional del reino de los cielos, y que, por lo tanto, no tienen nada que ver con ellos, de manera que no les prestan atención. También hay personas que no entienden realmente lo que dice la Biblia, y viven sus vidas ciegamente, tratando con todas sus fuerzas de hacer lo que dice aquí. Y, sin embargo, aunque se esfuerzan mucho, no pueden alcanzar estos estándares. Probablemente nunca ha habido una sola persona en esta tierra que haya vivido de acuerdo con estas palabras. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que debían esforzarse por entrar por la puerta estrecha, estaban totalmente desconcertados, estaban preocupados y preguntaron, en ese caso, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Del mismo modo, cuando leemos pasajes como este, me pregunto cuántas personas en este mundo podrán presentarse ante Dios con la conciencia tranquila. Pero estas palabras nos han sido dadas para aplicarlas a nuestras vidas presentes en este mundo en el que ahora vivimos y respiramos, mientras nos movemos en este estado actual, ¿no es así? No son para después de que muramos. Pero cuando leemos la Biblia, primeramente debemos pensar a quién dio primero estas palabras. Asimismo, muchas personas en este mundo creen en Dios, pero cuando no pueden distinguir con precisión cómo la palabra de Dios está siendo transmitida, el miedo y el fracaso que sienten también es su propia responsabilidad. Las palabras que hemos leído aquí fueron dadas primero y principalmente a los judíos. Jesús habló del reino de los cielos, diciendo, arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos está cerca. Cuando dijo esto, también dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Les dijo que su justicia tenía que superar la de los escribas y fariseos. Luego citó el sexto mandamiento, diciendo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús dijo a los judíos que estaban escuchando su sermón en ese momento, han oído. En ese tiempo, no era que todos tuvieran una copia de las Escrituras. Simplemente fue que mucho tiempo atrás mucha gente recibió las palabras de la ley transmitidas de boca en boca. Estas palabras fueron registradas. Los escribas las transcribían y el pueblo debía aprender las palabras escuchándolas. Cuando la gente que enseñaba las Escrituras enseñaba algo erróneo, los que aprendían de ellos también lo aprendían así. Y por lo tanto, se confundían en cuanto a lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero aquí Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Si observan aquí, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Algunas personas se tranquilizan con estas palabras, dicen que nunca han asesinado a nadie. Dicen, ¿por qué asesinaría a alguien? El asesinato es para los verdaderos villanos, ¿no es así? Esto es lo que dicen, pero Jesús dijo, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Estaba diciendo que no solo serán juzgados aquellos que hayan cometido un asesinato. Fue dicho que cualquiera que matara a otra persona sería juzgado, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Jesús dijo que cualquiera que le dijera insensato a su hermano, en otras palabras, cualquiera que utilice un lenguaje ofensivo al hablar con su hermano, cualquiera que menosprecie a otros, que maldiga a otros, que desprecie a otros o los trate mal, cualquiera que le diga insensato, quedará sujeto al fuego del infierno. Hay personas que no conocen la Biblia en su totalidad, y sin embargo dicen que les gusta mucho el Evangelio de Mateo. Mateo capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. A tales personas les gusta este pasaje de la Biblia, y de entre las personas a las que les gusta este pasaje, hay quienes asisten a la iglesia, y quienes llevan vidas religiosas, y quienes no. Cuando era niño, oí que Khrushchev, uno de los líderes políticos de la Unión Soviética, había memorizado estos capítulos, el 5, el 6 y el 7. El hecho de que un líder político haya memorizado todos estos capítulos no significa que pueda ir al cielo. Así no son las cosas. ¿Por qué creen que aquí Jesús habló de entrar en el fuego del infierno? ¿Cómo es que este hombre, que era considerado uno de los principales sabios o líderes religiosos de su época, una persona a la que la gente veneraba y consideraba grande, cómo es que habló de cosas tan vulgares? Habló de personas entrando en el fuego del infierno. Hasta ese momento, nadie de entre las personas de este mundo había pensado que podrían ir a parar al fuego del infierno. Tampoco había nadie que hablara con detalle de qué clase de lugar era el infierno. Las personas únicamente pensaron que entrarían en el horno de fuego y la pasarían realmente mal, pero la Biblia nos dice qué tipo de personas entrarán en el infierno. Cuando pensamos en estos dos versículos que acabamos de leer aquí, en el versículo 21, habla de la gente que piensa que no ha cometido ningún pecado mientras vive en este mundo. En otras palabras, todas las personas que piensan que no han matado a nadie. Todas estas personas piensan que han recibido un veredicto de inocente. Pero
De entre todas las personas de este mundo, no hay ni una sola persona que pueda ser omitida. Si observan aquí, dice, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Algunas versiones y traducciones de este versículo solo dicen hermano, así que ustedes quizás se pregunten, ¿esto solo aplica a los hombres o también aplica a las mujeres? Puede que piensen que tal vez las mujeres están excluidas aquí, pero el corazón es el mismo, ya sea el de un hombre o el de una mujer. Dice, todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Podrían pensar, yo nunca he matado a nadie, así que estaré bien, ¿cierto? Es una respuesta muy fácil de dar. Pero, por otro lado, podrían pensar que solo los asesinos cometen asesinatos. Pero en este mundo hay muchísimos casos de homicidios indirectos, en los que el asesino en sí no comete el acto. También, hay personas que traen niños al mundo. Los crían para que sean personas sobresalientes. Quizá los conviertan en personas famosas. Y una vez que se hacen famosos, los colocan en puestos en los que tienen autoridad no solo para matar a una o dos personas, sino de matar a miles de personas. Y aún así sus padres están orgullosos de ellos. Estas personas han recibido permiso para poder matar a otras personas legalmente. No es una regla que el asesinato es solo cuando la gente mata a otras personas que odian. Mientras el hombre ha estado viviendo en este mundo, desde el primer caso de asesinato, toda la humanidad, ya sea que hayan sido conscientes de ello o no, ya sea que fuera legal o ilegalmente, el hombre continuamente ha estado cometiendo asesinatos. También hay muchas personas que han cometido homicidio involuntariamente. Una persona puede alistarse en el ejército y recibir un arma. Puede que no sepa si la persona que tiene delante es enemigo o no. Simplemente le han dicho que esas personas son el enemigo. Nunca ha odiado a esas personas, pero aún así dispara su arma y no lo hace por odio. Ni tampoco porque realmente quiera hacerlo. Simplemente lo hace porque su país se lo ha ordenado. Y entonces dicen que sus conciencias no les molestan. Se dan la vuelta y mientras se alejan, se oye el sonido de un quejido. La voz le resulta familiar, así que vuelve y descubre que es su propio hermano, que iba vestido con el uniforme del enemigo. En un caso así, la persona lloraría su pena en gran manera. Ha habido muchas personas en este mundo que han matado a sus propios hermanos porque luchaban en bandos diferentes en una guerra. Así es la historia de la humanidad. No solo Caín mató a su hermano Abel, pero cuando se trata de un asesinato directo, si alguien apuñala a otra persona con un cuchillo, o dispara a otra persona con una pistola, o envenena a alguien, se le considera extremadamente malvado. Pero hubo una ocasión en la que alguien estableció un plan de operaciones utilizando solo un lápiz, o tal vez un bolígrafo, y escribió lo que había que hacer. Y luego dio órdenes a sus subordinados. Entonces, los que estaban a sus órdenes salieron y cargaron un arma terrible a bordo de un avión. Y con esa arma, destruyeron por completo cierta ciudad. Cientos de miles de personas fueron convertidas en cenizas. Y de nuevo, otra ciudad entera fue convertida en cenizas. Un terrible número de personas murió. Eso ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Tal fue el terrible poder de la bomba atómica. La persona que cometió ese acto de asesinato probablemente sufrió enormemente en el transcurso de su vida. Aunque no viera realmente la escena de esas muertes. Hay personas de entre los que dieron las órdenes de llevar a cabo esas muertes, y de entre los que fabricaron la bomba atómica, que no tienen ningún remordimiento de conciencia, a pesar de que realmente fueron ellos quienes llevaron a cabo el mayor mal.
Luego, hubo algunas personas que hicieron algunas declaraciones completamente infundadas para provocar la matanza de una nación en particular. Cometieron pecados tan terribles que nadie habría imaginado que fueran humanamente posibles. Este tipo de cosas siempre han sucedido, incluso en la historia moderna. Siempre hay algún ejemplo. ¿Cómo sería si todos estos casos de asesinato se aplicaran al individuo? Cuando esos asesinatos se llevan a cabo a escala nacional, o por un grupo de personas, como la responsabilidad se divide entre todo el grupo, los individuos no sienten un gran remordimiento de conciencia. Hay mucha gente que piensa así. Pero cuando esto se aplica al individuo, nadie puede escapar. Ni una sola persona. ¿Por qué? Si alguien le diera a cada uno de ustedes un cuchillo y les dijera que apuñalaran a alguien que odian, aunque odiaran a muerte a esa persona, e incluso si les ofrecieran millones de dólares por hacerlo, probablemente nadie de los aquí presentes mataría realmente a la persona que odian. Difícilmente alguien lo haría. Una persona no hará ese tipo de cosas, a menos que esté acostumbrada a ser malvada. Pero, aunque a una persona le resulte difícil poner en práctica tal acción, aunque en realidad no haría tal cosa, puede pensar, maldito sea ese hombre, me gustaría matarlo. Si tuviera una pistola con silenciador, podría dispararle y librarme de él. Hay muchas personas en este mundo que tienen esos pensamientos bullendo en su interior, y es solo porque son débiles a la hora de actuar, o porque no tienen el valor, que no son capaces de llevar a cabo esas acciones. Es porque una persona no tiene el valor, o porque nunca ha cometido un asesinato, por lo que consigue librarse de ser calificado de asesino. En otras palabras, es porque no ha cometido un asesinato. Pero cuando Dios habló de este asunto a través de Jesús, habló de la motivación para asesinar, habla del origen del asesinato. No estaba hablando del resultado del asesinato, estaba señalando que todo el mundo tiene esta misma naturaleza fundamental y el potencial para cometer asesinato. Si pensamos profundamente en nuestras vidas desde nuestra infancia hasta ahora, podemos ver que ha habido muchas veces en las que hemos odiado profundamente a otras personas, o hemos sentido celos, o envidia de otras personas. Han sido solo una o dos veces en las que esas cosas han brotado de nuestros corazones mientras hemos vivido nuestras vidas hasta ahora. Algunas personas parecen muy introvertidas a los ojos de los demás, y en realidad no parecen el tipo de personas que cometerían un asesinato. No parecen el tipo de personas que odiarían a alguien. En cambio, una persona más escandalosa y descarada puede parecer el tipo de persona que mataría a la menor provocación. Ese tipo de persona puede parecer el tipo de persona que cometería un asesinato, pero en realidad podría ser la del corazón más tierno. Por eso, cuando Dios mira al hombre, mira su estado fundamental. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. La Biblia nos dice que hay algo en nuestra naturaleza que da origen al pecado y nos permite cometer pecados. Esa naturaleza fundamental, ese pecado original, está dentro de nosotros, y actuamos de acuerdo con ello. Por lo tanto, despreciar y burlarse de otras personas puede considerarse igual que cometer un asesinato. También, al igual que cuando se miran al espejo y ven su rostro tal como es, cuando otras personas los menosprecian y los odian, aunque no hayan hecho nada malo,
aunque sean la víctima, surgirán los mismos sentimientos en su corazón. Estas palabras parecen aplicarse al malhechor, pero cuando una persona así es blanco de esos malhechores y es odiada, y la gente le tiene envidia, los sentimientos que se despiertan en su corazón, la naturaleza que hay en ella, es exactamente la misma a la de la gente que realmente hace las cosas de las que se le acusa. Este ha sido el caso de todos nosotros desde que éramos niños. ¿No son nuestras conciencias las que han estado viendo ocurrir todas estas cosas? Vayamos ahora a un pasaje de la Biblia, que hace tiempo que no leemos juntos, un pasaje que nos permite analizar nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Leámoslo juntos. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Probablemente nunca les han enseñado a pecar de manera habitual, o a tener pensamientos pecaminosos. Las palabras de este pasaje tratan de los problemas del corazón, y esto no tiene nada que ver con los cambios de los tiempos, o si se mantiene o no el orden de la sociedad. Por lo tanto, todo el mundo tiene este tipo de cosas en su corazón. El individuo no puede evitar admitir que este es el tipo de cosas que el hombre tiene en su conciencia. Leamos el versículo 10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. El corazón del hombre es engañoso y sucio, más que todas las cosas. Al pensar en esto, ¿alguna vez han tenido este tipo de experiencia? Cuando están leyendo una novela o algún otro tipo de libro, o cuando están viendo la televisión. Si hay alguien que aparece en el libro o en el programa de televisión que hace algunas cosas malvadas, piensan, eso es algo realmente malvado, es un hombre realmente malvado, y se encuentran odiando a esa persona malvada cada vez más. Y aunque parece que no pueden soportarlo, se ven arrastrados y siguen leyendo o viendo. En el pasado, cuando me gustaba leer novelas y leía ese tipo de libros, había personas en esos libros que realmente hacían cosas terribles, pero después, cuando pensaba en ello, al leer esos libros era como mirarme en un espejo que refleja mi corazón. Si no hubiera sido por eso, ¿cómo podría haberlo visto? Cuando un niño no sabe lo que significa que algo esté caliente, ese niño no tendrá miedo de las cosas calientes, no sabe nada al respecto. Necesita tocar algo caliente para saber lo que significa que algo esté caliente. Aquí dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Con esto como norma básica, no habrá nadie que pueda decir con confianza cuando esté ante Dios, no tengo pecado. Volvamos a Mateo capítulo 5. Leamos juntos los versículos 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga, insensato,
quedará sujeto al fuego del infierno. Cuando consideramos lo que dice aquí, podemos concluir que todos y cada uno, sean quienes sean, se dirigen al infierno. Al infierno. Jesús dijo que tales personas estarán en peligro del fuego del infierno. ¿Cómo pudo una persona tan justa decir algo así? ¿Creen que estaba bromeando sobre el infierno? Definitivamente no. Juan el Bautista dijo: tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Según estas normas, acabaríamos en el infierno. Podemos encontrar varios lugares en la Biblia donde se habla del infierno. Dice: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La Biblia también dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es porque no sería tan malo si fuera solo el cuerpo el que fuera al infierno, y solo el cuerpo el que sufriera en el infierno, pero el corazón también sufrirá en el infierno, y el corazón definitivamente nunca morirá. Porque el espíritu no muere, y el espíritu va al infierno en su estado joven. No importa la edad que tenga una persona, aunque una persona sea vieja y esté encorvada cuando se enfrente a su muerte, aunque sea tan vieja que esté a las puertas de la muerte, su corazón seguirá siendo joven. Y ese corazón eterno irá al infierno. Y allí dice la Biblia que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué Jesús habló tan seriamente del infierno? Porque vino de antemano a prepararnos para que no tuviéramos que ir allí. Porque vino para evitar que tuviéramos que ir al infierno. Por eso dijo estas cosas. Nadie más en este mundo ha enseñado tales cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Aquel que dijo estas palabras no vino solo para llevarnos al cielo. Vino en primera instancia para que no tuviéramos que ir al infierno. Para evitar que tuviéramos que ir al infierno. Esto es porque las personas que dan falsas enseñanzas, los falsos profetas y los ángeles caídos, son los que entrarán en el infierno. Es el lugar donde terminan los espíritus malignos. Y así en el infierno, los demonios y los ángeles caídos atormentarán a muchos más que solo a los pandilleros que andan en las calles. Esto es porque aquí es donde el diablo ha establecido su cuartel general. Esto se debe a que es el diablo quien ha estado jugando con fuego y atormentando a todos a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando los corazones de las personas están agitados, cuando están atormentados, cuando están confundidos, cuando odian a otras personas, se cree que el origen de todas estas cosas es el resentimiento reprimido de una persona. La palabra resentimiento en coreano se compone de dos caracteres chinos, y el segundo es el carácter del fuego. Hay un fuego ligado a nuestros corazones. La Biblia dice: también la lengua es un fuego, es encendida por el infierno, si no tienen cuidado con cómo usan su lengua. Así que cuando la gente lee este versículo, llegan a la conclusión de que, si quieren evitar ir al infierno, no deben odiar a nadie. Llegan a esta conclusión, pero una vez que se deciden hacer esto,
descubren que odian aún más a las personas. Si hay una campana a la que sopla el viento y suena como resultado, y luego golpean la campana y le dicen que deje de hacer ese ruido, hará aún más ruido, y entre más golpeen la campana, más fuerte será el sonido. Supongamos que hay alguien a quien odian profundamente, así que intentan no odiar a esa persona, deciden que no van a odiarla más y oran a Dios diciendo, Señor, ayúdame a amar a esa persona, no permitas que siga odiándola así. Aún así, se darán cuenta de que, al día siguiente, simplemente no pueden soportar ver a esa persona. Puesto que el impulso de matar surge dentro del corazón del hombre, éste se encuentra en tal posición que no hay manera de que pueda escapar de estos impulsos en su interior. Así es el hombre. Cuando nos presentemos ante Dios, no podremos escapar de ser juzgados por esto. Así que estas palabras se aplican a todos, a toda la humanidad. Cuando se trata de la naturaleza esencial de lo que está diciendo aquí. Pero estas palabras que están escritas aquí fueron dirigidas a los judíos que realmente se encontraron con Jesús cara a cara en ese momento. Estas palabras aquí. Entonces en el futuro, en el tiempo del fin de este mundo, lo que los judíos escucharon aquí de Jesús puede convertirse en una ley y una lección para ellos. Todavía no lo sabemos. Pero estas palabras también pueden ser necesarias para las personas que entren en el reino de los cielos en el futuro. Pero para nosotros que vivimos hoy, debemos ver cómo se aplican a nosotros personalmente las palabras que la gente escuchó cuando Jesús vino por primera vez y proclamó el Evangelio del reino de los cielos, y necesitamos examinarlas para ver si estas palabras también tal vez se aplican a todos los que viven en este mundo, incluso los niños bien portados que tenemos en nuestros hogares, y los lindos bebés que traemos a este mundo. A medida que crecen poco a poco, también están entrando en este tipo de pecado. El retoño de este pecado ya ha brotado dentro de ellos y está creciendo, así que aquel que vino a cerrar la puerta del infierno, a bloquear el camino a la puerta del infierno para cada uno de nosotros como individuos, aquel que vino para que no tuviéramos que ir al infierno, nos advirtió de antemano. Al principio, estas palabras no iban dirigidas a cualquiera. Las personas que escucharon por primera vez estas palabras no eran gentiles, no eran personas como nosotros. Los primeros en oír estas palabras fueron los judíos. Eran personas que hacían un gran esfuerzo por vivir de acuerdo con la ley. Hacían un gran esfuerzo por vivir de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Pero yo digo, lo que Jesús dijo fue diferente. Todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Todo el que se enoje con su hermano. Cuando dice hermano aquí, no se refiere a los hermanos que tienen en sus familias. Hubo alguien que dijo, soy el hijo único en mi familia, así que cuando se trata de estas palabras aquí, todo el que se enoje con su hermano, realmente no puedo fallar, ya que no tengo hermanos. Pero las personas egoístas como esta necesitan echar otro vistazo a lo que dice aquí, ya que tal persona comete el pecado de ser ignorante de lo que dice la Biblia, incluso puede acabar recibiendo un castigo mayor. La ignorancia también es un pecado. Si hay una persona que no puede ver delante de sí misma y sigue caminando confiadamente hasta que llega al borde de un precipicio, y entonces da un paso en falso, ¿no caerá por el precipicio porque no puede ver? Aunque no pueda ver, aún así se caerá y morirá en el acto. Por lo tanto, no conocer la palabra de Dios también es un pecado. Cuando dice aquí, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, debemos recordar que los judíos se llamaban hermanos unos a otros, utilizaban el término hermano con los miembros de su nación, sin importar quiénes fueran. Nosotros no solemos utilizar el término hermano cuando nos dirigimos a la gente en Corea, ¿verdad? Salvo quizá cuando la gente forma algún tipo de alianza o hace un acuerdo entre sí.
no se dirigen unos a otros como hermano, pero los judíos usaban el término hermano con mucha naturalidad cuando se dirigían los unos a los otros. Jesús vino para tratar de antemano el problema de ir al infierno. Y tenemos que considerar cómo estas palabras pueden ser una lección para nosotros personalmente. Si, a través de la palabra de Dios, una persona llega a darse cuenta de que no va a terminar en el infierno, y se da cuenta de lo afortunada que es, esto es algo por lo que esa persona debería estar muy agradecida. Esto no es algo que alguien puede inventarse en su corazón. Es cuando una persona recibe cierta promesa de parte de Dios en su corazón, que esa persona llega a ser capaz de evitar ir al infierno. Las personas que no han experimentado esto no tendrán forma de evitar el infierno, no podrán evitarlo hasta el día de su muerte. Todo el mundo tiene esta angustia en su conciencia. Puede ser que una persona se olvide de esto a medida que se ocupa de su vida en este mundo, pero cuando se encuentra con estos asuntos una vez más, surge de nuevo. Cuando han odiado a alguien, pero luego ambos se mudan y viven lejos el uno del otro, puede que se olviden de los problemas y ya no se odien. Pero si continúan sus vidas y 10 años después se encuentran una vez más, pensarían que es hora de olvidar el pasado y perdonar. Pero si esa persona vuelve a hacer lo mismo, se dan cuenta de que no pueden soportar verla una vez más y vuelven a odiarla. Esa naturaleza del pecado permanece en nosotros exactamente como era. Pensemos en ello de esta manera. Cuando Jesús dijo, "Ustedes han oído", aquí Jesús se dirigía a las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento, los judíos. Estas personas eran los descendientes de Abraham. Ellos creían que Abraham era su padre espiritual. Abraham fue el primer antepasado de los judíos. Pero entre los descendientes de Abraham había un hombre rico en su vecindario. Esta fue una historia que Jesús mismo contó. El hombre era rico y tenía tantas riquezas que también hacía banquetes a menudo. Pero en la historia no aparece ningún nombre, excepto el de un mendigo que se tendía a la puerta del rico. Dice que se llamaba Lázaro. El nombre Lázaro, cuando se traduce, significa Dios es mi ayuda. Este hombre se tendía a la puerta del hombre rico, y todo su cuerpo estaba cubierto de llagas. Parece que vivía de la comida que recibía mendigando, y los perros se acercaban y le lamían las llagas. Pero más tarde, puesto que el paso del tiempo se aplicaba a ambos hombres por igual, llegó un momento en que, no sé si fue realmente en días diferentes, pero al cabo de un tiempo, ya no se veía a ambos hombres en su vecindario. Aquellas dos personas desaparecieron de la faz de la tierra en aquel momento, pero las personas que los vieron los habrían conocido muy bien. Las personas que presenciaron la vida de estos dos hombres habrán sabido si murió primero el mendigo o el rico. Las vidas de estos dos hombres eran muy diferentes. La Biblia dice que el hombre rico vivía con esplendidez cada día y se divertía cada día y daba grandes banquetes. Pero incluso en el calor del verano, el mendigo no era capaz de conseguir ropa apropiada y por eso tenía que vestir ropa de invierno, harapos. Pero el rico vestía lino fino y podía vivir fresco. Cada día vivía con esplendor. Pero nadie entraba en contacto con el mendigo, excepto los perros. Y el mendigo mismo era tratado como un perro. Así que llevaba mucho tiempo olvidado por el mundo. Cuando llegó el momento de la muerte del hombre rico, probablemente acudieron muchas personas a su funeral, y probablemente se le lloró mucho.
Pero al mendigo, probablemente solo lo envolvieron en un viejo trozo de alfombra de paja seca y lo enterraron en algún lugar apartado. El hombre rico probablemente fue enterrado en un lugar mucho mejor. El hombre rico probablemente había estado ocupado en este mundo, ¿no es así? No importa cuán ocupada haya estado una persona en este mundo, cuando llega el momento de su muerte, no hay nada que pueda hacer al respecto. No importa lo ocupados que estemos en este mundo, cuando llega ese día no hay nada que podamos hacer al respecto. Todos tenemos que llegar al reposo. Cuando aquel hombre rico abrió los ojos, se quedó realmente desconcertado. Cuando el hombre rico abrió los ojos en el infierno, vio que el hombre al que tanto había despreciado, el hombre al que ni siquiera había sido capaz de tratar como humano, el hombre que se tendía la puerta por la que él mismo había entrado y salido, el hombre al que no había podido soportar ver, estaba al lado de su antepasado original, Abraham. Pudo ver esta escena sagrada. El hombre rico estaba en medio de un gran sufrimiento. Hacía mucho calor y tenía mucha sed. No tenía nadie que lo consolara. Nunca se había imaginado que acabaría en este lugar. Y en medio de este terrible sufrimiento, levantó los ojos y vio a Lázaro junto a Abraham. Probablemente no se habría sorprendido tanto si hubiera visto a uno de sus aliados en el lugar donde ahora veía a Lázaro. Pero cuando vio a este bueno para nada en una posición tan diferente a la suya, y en un lugar completamente distinto, se quedó muy sorprendido. Gritó, «Padre Abraham», y le suplicó, «Estoy sufriendo mucho en este fuego. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua». Le suplicó de esta manera. Incluso en ese momento, incluso cuando estaba en el infierno, cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que su situación había cambiado, y se había encontrado con una desgracia tan terrible, y vio cómo ese miserable espécimen de hombre había sido colocado ahora en una posición tan grandiosa, su naturaleza fundamental seguía viva, y seguía siendo la misma. Por eso lo llamó como si estuviera llamando a uno de sus siervos. Cuando vio a Lázaro en esa gran posición, pidió que Lázaro le trajera un poco de agua. Pidió que Lázaro le trajera solo una gota de agua en la punta de su dedo. Mientras este hombre había estado viviendo en este mundo, no había tenido la menor idea de lo que era la palabra de Dios, y de esto podemos ver cuál era su naturaleza fundamental. Sí, mientras había estado viviendo en este mundo, este hombre hubiera bebido, aunque solo fuera una pequeña gota del agua viva eterna de las palabras de Jesús, no habría tenido tal naturaleza fundamental. Hay un himno que dice, «He probado el agua eterna de la vida, y he obedecido al Señor». Si el hombre rico hubiera hecho esto, no habría terminado como terminó. Y entonces, este hombre volvió a gritar. Y entonces Abraham le habló y le dijo, «Hijo, durante tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro estaba sufriendo. Ahora Lázaro está siendo consolado aquí, y tú estás sufriendo mucho». Entonces el hombre rico volvió a alzó la voz por segunda vez. «En ese caso, padre Abraham, por favor, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Que Lázaro hable con ellos para que no acaben en este mismo destino de sufrimiento». Parece que la conciencia del rico por fin revivió. Pero también parece que sus afectos relacionados con la carne aún permanecían con él.
Entonces Abraham le habló y le dijo: Aunque alguien fuera a ellos habiéndose levantado de entre los muertos, no le harían caso. Ya tienen a Moisés y a los profetas, pero no les hacen caso. ¿Escucharán a alguien que se ha levantado de entre los muertos? Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas capítulo 16. Si ya lo encontraron, leeré desde el versículo 19. En lugar de leerlo yo solo, leámoslo juntos y veamos si esto es verdad o no. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendió un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Aquí, Jesús no solo estaba contando una parábola para dar un ejemplo, estaba explicando los hechos precisos. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y creó todo, se vistió con el cuerpo de un hombre y vino a este mundo. ¿Por qué no iba a conocer la situación exacta del infierno? Habló habiendo visto realmente el infierno al que van los espíritus de las personas. También se le llama Hades. Habló de esto incluso antes de vestir el cuerpo de un hombre. Si miran aquí, en el versículo 30, dice: No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y así le pidió a Abraham que enviara a Lázaro. Ahora miren el versículo 31. Abraham le dijo: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Aquí cuando dice Moisés y los profetas, está hablando de los escritos de los profetas. En ese tiempo no se había registrado el Nuevo Testamento, y por eso hablaba de esta manera. Los escritos de Moisés y los profetas son libros que dieron testimonio de Jesucristo. Jesús reprendió una vez a 2 de sus discípulos. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». Para evitar que la gente fuera allí, al infierno, Jesús vino en persona. Vino a impedir que la gente fuera al infierno. Y así explicó todo esto. En este mundo, los escritos de Moisés y los escritos de los profetas dan testimonio de Jesús. Pero Jesús estaba diciendo de antemano que aquellos que no creyeran en Jesús, de quien Moisés y los profetas dieron testimonio, no podrían evitar ir al infierno. Dicho de manera sencilla,
Este es el destino que enfrenta el hombre. El destino que el hombre no puede evitar. Una vez que una persona nace, se dirige hacia allá, y esto es cierto para todos. No podemos decir que algunos irán allí y otros no. Todo el mundo va en esa dirección. La excepción son aquellas personas que tienen la fortuna de escuchar las palabras de Jesús con antelación y evitan este destino. Vivimos en un lugar extremadamente peligroso. Algunas personas hablan de caminar sobre hielo delgado. Puede parecer que viviremos para siempre en esta tierra, pero una vez que el hielo se rompe y nuestras vidas llegan a su fin, este es el lugar donde acabamos. ¿No fue para que no tuviéramos que pasar por este lugar por lo que Jesús vino a este mundo? Vino de acuerdo con las palabras que fueron registradas por Moisés y los profetas. Aquel que vino de acuerdo con estas palabras vino porque estábamos viviendo en medio del pecado y nos dirigíamos a este lugar. Vino para evitar que tuviéramos que ir allí. Vino para que pudiéramos evitar ese destino. Y esto es lo que nos dijo. Nos dijo cómo es que la gente termina en el infierno. Nos dijo que tenemos que conocer el pecado fundamental que hay dentro de nosotros, aunque no lo llevemos a cabo en nuestras acciones. Y nos dijo esto porque hay una manera para que podamos resolver este problema. Volvamos a Mateo capítulo 5. Versículos 23 y 24. Leámoslo juntos. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, como podemos ver en este pasaje, ya que Jesús habló sobre la naturaleza fundamental del pecado en nosotros, y habló sobre cuando sentimos odio hacia un hermano, o decimos que ese hermano es tonto, o maldecimos a un hermano. También dijo que cuando presentamos una ofrenda en el altar, si en ese momento recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda delante del altar e ir y reconciliarnos con ese hermano primero, y luego volver y presentar la ofrenda. Estas palabras, por supuesto, se aplican a los judíos. El punto que no tiene nada que ver con nosotros directamente es el asunto del altar. Hay muchos altares falsos. La gente hace un podio como este, y predican desde él, y como la gente trae donativos y los ofrecen al frente, dicen que esa área de enfrente es el altar. Pero ese no es el tipo de altar del que se está hablando aquí. Está hablando del altar delante del cual la gente ofrece sacrificios a Dios directamente. Muchos sacrificios se ofrecían delante de este altar. Ellos sacrificarían a una oveja, o a una vaca, o algún otro animal. Si leen Levítico capítulo 1, encontrarán una descripción de todas estas ofrendas. Así que, si una persona que ha cometido un pecado y se da cuenta de su pecado viene con un sacrificio para ofrecer, no debe pensar en solo ofrecer este sacrificio a Dios. Jesús nos pidió que dejáramos la ofrenda delante del altar y que primero fuéramos a reconciliarnos con nuestro hermano y luego viniéramos a ofrecer el sacrificio. Pero los judíos rechazaron estas palabras en aquel momento. No entendieron que debían hacer exactamente lo que él decía. Simplemente estaban interesados en ofrecer sacrificios. A través de la Biblia, podemos ver cómo Dios los reprendió. Incluso antes de que la historia de Israel se enfrentara a dificultades y sufrimientos tan grandes. Vayamos a Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1, del versículo 10 al versículo 17. Leámoslo juntos. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Hemos leído hasta el versículo 17. ¿Qué tratas de hacer por mí con tus muchos sacrificios? ¿De qué me sirven? Dios estaba diciendo que no le gustaba ver todos estos sacrificios que el pueblo le traía y le ofrecía. Este era el punto de vista de Dios, y se debía a que sus corazones estaban llenos de maldad. Dios dijo que solamente estaban pisoteando sus atrios, y dijo que no podía soportarlo más. De esta manera Dios reprendió a esta nación que estaba tan llena de pecado. Y luego, cuando Jesús vino, habló a estas personas que se estaban dirigiendo al infierno, y de esta manera les advirtió de antemano. Y a causa del asunto de entrar al fuego del infierno, Jesús dijo: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está en Mateo capítulo 5 versículo 23. Leamos juntos los versículos 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si han molestado a un hermano, o le han hecho daño a un hermano, o han herido a un hermano, si se encuentra algo así en sus conciencias, entonces no deben ir y presentar su ofrenda a Dios. Primero, deben dejar allí su ofrenda e ir y hacer las paces con su hermano, y luego regresar y ofrecer su sacrificio en el altar. Jesús dijo que había un orden para estas cosas. Esto era algo extremadamente difícil para la gente que vivió en ese tiempo, y era muy difícil para ellos acatar estas palabras. En ese caso, ¿de qué manera deberíamos examinar nuestros corazones hoy en día? Sí. A medida que vamos conociendo a las personas a las que como creyentes llamamos hermanos, a medida que pasamos tiempo con los santos, si llegamos a odiar a alguien, o llega a desagradarnos, o simplemente no podemos llevarnos bien con él, y aún así decidimos que creemos en Dios, y que estamos agradecidos con Dios y alabamos a Dios, todas estas cosas pueden volverse abominables, no tendrán paz en su corazón. El Espíritu Santo nos examina aún más estrictamente que la ley, debido a lo que hay dentro de nosotros. Si tenemos un conflicto como este en nuestras conciencias, necesitamos someternos al versículo bíblico que dice: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Estas palabras son para los judíos y fueron dirigidas a los judíos, y se referían a la ofrenda de sacrificios físicos en el altar. Pero para nosotros hoy en día, como creyentes, estos objetos físicos son sombras, pero ahora para nosotros existe un sacrificio aún más grande en la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos el versículo que dice: no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces.
Estas palabras en la Biblia son realmente benditas para nosotros, pero si no somos pacientes unos con otros, y estos sentimientos permanecen dormidos dentro de nosotros, si odiamos a otras personas y estos sentimientos nunca cambian, no podremos resolver el problema en nuestros corazones y entonces sufriremos terriblemente. Por eso antes de orar a Dios, tal como dice la Biblia, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. También necesitamos aplicar este método si queremos tener paz en nuestros corazones, ya que de alguna manera no parece adecuado que los hermanos permitan que se forme un muro entre ellos, y así hacen sacrificios y tratan de ofrecerlos a Dios. Las enseñanzas del Señor, ya sean físicas o espirituales, son enseñanzas para todos. Ahora echemos un vistazo al versículo 25. Leamos juntos el versículo 25. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si observan aquí, dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Significa que hagan las paces con él rápidamente. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Cuando consideramos estas palabras, ¿cómo ven muchos cristianos este versículo? Pareciera que estas palabras no tienen nada que ver con nosotros, ya que, en nuestras vidas, con relación a cosas como estas, a excepción tal vez de si alguien se endeuda o es demandado, podríamos pensar, ¿qué tiene que ver algo como esto conmigo? Pero hay algo que debemos entender, tanto si son católicos, protestantes o judíos. Y es que no importa cuál de estas religiones practiquen, antes que nada, los que son religiosos están atados primero por la ley, que nos sofoca, nos atormenta, nos acusa, y a menudo nos hace tropezar. Las personas que conocen la ley están atadas de pies y manos por la ley. Lo que quiero decir es que sus espíritus son presos de la ley. Podemos ver en la Biblia que estas palabras primeramente iban dirigidas a los judíos. Vayamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Leamos juntos el versículo 45. Leámoslo juntos. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. ¿Quién dice que es el acusador? Sí. Dice que Moisés es quien los acusa. En otras palabras, si pensamos de nuevo en este pasaje, vemos que desde el principio dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Si pensamos en esto, fue Moisés quien dio los 10 mandamientos. Fueron dados por Moisés. Cuando la gente no entendió por completo el objetivo y el significado de la ley que Dios les dio a través de Moisés, los judíos comenzaron a guardar esta ley externamente, y por lo tanto simplemente fueron buenos guardando los sacrificios y ofreciendo los sacrificios ante Dios, y pensaron que esto era suficiente. Pero Jesús les enseñó que primero debían ofrecer sus corazones. Entonces, si la ley de Moisés condenaba a los judíos, ¿solo eran condenados como resultado de los pecados que habían cometido? ¿O su potencial para cometer pecados también era condenable? En vista de esto, ¿cuál es nuestra posición? Vayamos a Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y mientras leemos, por favor marquen los versículos que les llamen la atención, los versículos que aplican a lo que hemos estado diciendo aquí. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente, y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismos. No hay favoritismos. Y por eso Jesús habló directamente acerca del hombre interior. Leamos desde el versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. A la luz de los versículos que acabamos de leer, primero, Dios transmitió la ley a los judíos por medio de Moisés. Pero cuando Jesús vino, habló a los judíos sobre la razón de su venida, y les dijo que no debían pensar que había venido a anular la ley o los profetas. En otras palabras, dijo que no había venido a ignorar lo que fue escrito en la ley y en los profetas. Dijo que había venido a darles cumplimiento. Y entonces, a la luz de estas palabras, Dios no mira el resultado de una acción pecaminosa, tal como el asesinato, el cual la ley prohíbe, sino la causa de la desobediencia de la ley que los judíos guardaban en un sentido físico. Por ello, Jesús habló de la posibilidad de seguir cayendo en tales pecados. Y por consiguiente, personas así no pueden entrar en el reino de los cielos. Y, dado que acabarían en el fuego del infierno, Jesús les dijo lo que tenían que hacer para evitarlo. Puesto que tales enseñanzas habían sido dadas a los judíos, Pablo escribió esta carta a los judíos que habían recibido estas enseñanzas y habían llegado a creer en Jesús, y a las personas que habían creído en Jesucristo y se habían convertido en hijos de Dios. Fueran judíos o no judíos, en otras palabras, ya fueran judíos o gentiles. Esto aplicaba para todos. Ya fueran personas que conocían la ley y pecaban, o que no conocían la ley y pecaban. Cuando se trata del pecado, si una persona conoce la ley y comete un pecado, ciertamente es un pecado, pero también, incluso si una persona no conoce la ley y comete ese pecado, también es pecado. Y por eso escribió, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Tal como leemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se dirigía a los judíos les dijo, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Pusieron sus esperanzas en Moisés. ¿Acaso la ley no los está vigilando atentamente? Si se limitan a actuar según la ley de Moisés, serán juzgados. Esto es lo que dijo. ¿Por qué fue esto? Cuando hablamos del pecado de matar, ellos cometieron el asesinato más terrible que existe.
En los 5 libros de Moisés, dice que en el sábado ni siquiera debían recoger leña. Los judíos recibieron esta estricta ley, y la ley también dice que no debían derramar sangre en la tierra, y que solo con la sangre de aquel que la derramó es posible purificar la tierra. Este fue el tipo de ley que se les dio a los judíos, e incluso rompieron esta ley al matar a Jesús en esa tierra. Incluso utilizaron las manos de los gentiles para matarlo. Tanto gentiles como judíos provocaron el derramamiento de la sangre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, en la cruz. Dice la Biblia que más tarde pagarían el precio por el derramamiento de esta sangre. Este pecado de matar. Jesús incluso les dijo directamente a estas personas que llevarían a cabo este terrible pecado. En todas las palabras de Jesús, no le estaba diciendo a la gente que llevaran una vida moral, o que se convirtieran en personas buenas y justas. Fue debido al odio que sentían por Jesús, el Hijo unigénito de Dios, que Él les señaló estas cosas directamente. También, aunque los gentiles no conocían esta verdad, aquí, si observan en el versículo 14, Romanos capítulo 2 versículo 14, dice, de hecho, cuando los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Incluso antes de llegar a creer en Dios y antes de conocer la Biblia, porque la lámpara estaba encendida en nuestras conciencias, fuimos conscientes del pecado que se retorcía en nuestro interior. Nuestras conciencias eran muy sensibles. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más íntimo del ser. Esto dice la palabra de Dios. Puesto que su luz resplandece en nosotros y Él mira lo que sucede en nuestro interior, llegamos a saber de inmediato que somos pecadores. La palabra de Dios nos ha estado acusando continuamente. Nuestra conciencia nos acusa continuamente. Frente a Dios, antes de que hiciéramos las paces con Dios y antes de que la paz llegara a nuestras conciencias, no había forma en que pudiéramos escapar de la oscuridad que nos rodeaba. Esto se debe a que, cuando cometemos el pecado de romper la ley, nuestra conciencia nos molesta. Nuestra carne violaba la ley. Debido a los pecados que cometimos en la carne, nuestras conciencias fueron afligidas. Incluso antes de cometer un pecado físicamente, nuestros corazones están tan limitados por nuestra carne y son tan débiles que no hay manera en que podamos guardar toda la ley. No podemos evitar romper la ley. Así que, para los judíos, fue la ley de Moisés, la ley que los acusa y la ley que los retiene. Pero para nosotros como gentiles, era porque no podíamos encontrar libertad en nuestras conciencias y estábamos perturbados por nuestras conciencias. La ley de nuestras conciencias nos deja al descubierto. Así era para nosotros como gentiles. Para los que habían estudiado la ley y conocían la ley de Dios se había apoderado de ellos. Y por eso era Moisés el que los acusaba. Así que, desde el punto de vista de Dios, dijo, estoy cansado de soportarlos. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Y entonces Dios reprendió a esta gente. Les dijo, aunque ofrecen esa clase de adoración, su corazón está en otra parte. Y mientras los reprendía les dijo, hablemos una vez más. Y así, esa promesa que hizo a esta nación se encuentra en varios lugares. Su Hijo vino al mundo, un niño nació. Y dice en el Antiguo Testamento, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todas estas promesas, y las palabras que dicen, todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino.
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús llevó todas estas cosas sobre sí mismo. Y cuando Jesús vino, habló de esto, dijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Aquel quien vino para morir fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no miramos a esta persona, con nuestras propias fuerzas humanas, no seremos lo bastante fuertes para poder cumplir las exigencias de la ley. Los judíos trataron de vivir según la ley en la carne, y casi colapsan tratando de hacerlo, y no lo lograron. El hombre no tiene la fuerza para hacerlo. Y lo mismo sucede con nosotros como gentiles hoy en día. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. Aquí dice que no podemos cumplir la ley a causa de la debilidad de nuestra carne, pero la Biblia nos dice que, con su muerte, Jesús cumplió las demandas de la ley. Envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Nuestros espíritus nos atormentaban. Cometiste ese pecado, ¿verdad? Cometiste este pecado, ¿verdad? Cometiste ese error, ¿cierto? Dijiste que no ibas a odiar más a esa persona, y continúas odiándola. Tales acusaciones son el resultado de la ley de nuestras conciencias. No matarás. Los sentimientos de culpa surgen al leer esta clase de leyes. Nuestra conciencia también sufre cuando nos encontramos con las palabras que dijo Jesús. Todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Mientras nuestro corazón es atormentado de esta manera, a la luz de este pasaje nos damos cuenta de que no es por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Así que cuando miramos el Antiguo Testamento a través de esta ley de la fe, podemos ver que los sacrificios debieron ser ofrecidos de acuerdo con esta ley. Como dijo Jesús, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero todo lo que hicieron fue traer sacrificios y ofrecerlos. No sabían que allí se escondía el inmenso amor de Dios. Regresemos una vez más a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Leamos juntos el versículo 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Reflexionemos juntos. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Este era el amor de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo y miró a los judíos bajo sus estándares, todos eran merecedores de juicio. Todos estaban destinados al infierno. Todos estaban destinados a un castigo terrible. Pero cuando Dios los miró a través de su gran amor, hubo un camino de perdón para ellos. Allí se escondía el tremendo amor de Jesús por el cual tomó todos sus pecados sobre sí mismo. Y así, cuando miramos la palabra de Dios que nos ha sido dada, el camino para la persona que ha sido acusada, la forma de escapar de estas acusaciones, es que la conciencia sea liberada y siendo liberada de la ley. Esto es lo primero que necesitamos saber. Es lo mismo para las personas de cualquier época. Dios envió a Jesús a este mundo para cumplir esto. Entonces, un día, cuando los judíos estén bajo circunstancias difíciles, en el tiempo de la tribulación o en el tiempo del reino de los 1000 años,
Estas palabras serán dadas con el fin de proveer una lección para muchas personas, pero ante todo, mientras vivimos en este mundo, cuando consideramos cómo estas palabras, anunciadas primeramente a los judíos, se convirtieron en una lección para nosotros hoy en día, llegamos a conocer que todo el mundo experimenta dolor en su conciencia. Esto se debe a que Dios escudriña el corazón de los hombres, tengan o no la ley, la hayan aprendido o no a través de la Biblia, y sean judíos o no judíos. Cuando nos miramos a nosotros mismos a través de la Biblia, podemos ver que la naturaleza del pecado dentro de nosotros está en enemistad con Dios, y por lo tanto necesitamos saber que estas cosas han sido perdonadas a través de la gracia de Dios. Y debemos estar agradecidos de que la gracia de Dios nos ha liberado. Entonces podemos estar agradecidos con Dios por habernos dado esta autoridad especial para vivir nuestras vidas con alabanza al Señor en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Vagábamos perdidos y en pecado, pero gracias a tu santo amor, en nuestras conciencias, por medio de la muerte en la cruz de Jesús, a quien Dios envió a este mundo, por el derramamiento de su sangre, todos los pecados que habían afligido nuestras conciencias fueron perdonados. Nos dimos cuenta de esto en nuestras conciencias, y por ello te damos las gracias una vez más. Mientras vivamos en este mundo, te rogamos para que lleguemos a conocer aún más que permanecemos en este mundo para poder difundir tu santa palabra a otras personas. Te rogamos que nos guíes para que te estemos cada vez más agradecidos y podamos difundir tu gracia a otras personas. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en esto, y dejamos el resto de nuestras vidas en tus manos, mientras oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.